Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, domingo 10 de marzo del año 2024, domingo cuarto de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del libro de Crónicas, del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 14-16, y versículos del 19 al 23. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de los profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. Pero el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento a las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar la palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Hermanos, iniciamos esta cuarta semana de Cuaresma. Ya nos estamos enfilando hacia el encuentro de la Pascua. Y el Señor, ¿qué nos dice? La liturgia, que nos dice: aunque tú hayas hecho lo malo, aunque tú hayas caído, el Señor te perdona, pero no antes de haber pagado. Sabemos que el Señor es justo, y no por ser justo te va a dejar pasar así nada más en blanco tus fallas. Sabemos que tiene que haber un periodo de reencuentro contigo a partir de esas fallas. Aquí el pueblo lo tuvo. Jeremías se los dijo. Y aquí el Señor, a través otra vez de los hombres, en este caso del rey Ciro, lo hace nuevamente que reconstruya no nada más el templo, el pueblo, la fe, la religión, el encuentro otra vez con Dios. Estamos a tiempo. El Señor nos va dando la pauta. Mientras que la semana pasada, el Señor nos decía en todas sus lecturas: arrepiéntete, tengo misericordia, soy misericordioso, podemos rehacer las cosas. Hoy el Señor nos dice a través de este libro que se puede, que el Señor te perdona, pero tienes que tener ese reencuentro. De la segunda lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2,
versículos del 4 al 10. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida. Con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Cristo Jesús, la comparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino a que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios nos ha dispuesto que hagamos. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Así es como empieza este texto de esta carta a los Efesios. Pablo ya conoce el amor. Pablo sabe que el Cristo, esa persona que viene en nombre de Dios, esa persona que nos trae la figura, la obra, la palabra de Dios, se hace presente. Él la vivió en Damasco. Él la vivió después de perseguir a los que eran del camino. Él la vivió después de tener ese encuentro con Cristo. 3 días estuvo él pagando en la manera de penitencia sin comer, sin beber y sin dormir. 3 días le bastaron a Pablo para convertirse en el gran apóstol. Por eso, ni las obras, dice Pablo, sino la fe es lo que nos va a acercar nuevamente a Dios. Mediante la fe, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, no por las obras, porque las obras son hechura de Cristo, son hechura de Dios. Hermanos, continuamos en este proceso. Sigamos caminando, porque sabemos que la fe y la obra que van de la mano nos van a dar la cercanía para el reino, para con Dios. Del Evangelio lo tomamos del evangelista San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El Hijo del Hombre ha de ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. La salvación, hermanos, sabemos que nos viene por Cristo, porque Cristo nos viene a renovar la fe. Cristo nos viene a renovar esa cercanía para con el Padre.
Él es el que nos viene a renovar todo. La salvación, que aquí nos los está mencionando Juan, es a través de tener la fe. Dios envió a su Hijo al mundo para enseñarnos, para salvarnos, no para condenarnos. Jesús nunca nos condenó, Jesús nunca nos señaló, a no ser que fuera necesario. Y cuando nos señaló, nos señaló con ejemplos, nos señaló con parábolas, con historias, para que pudiéramos entender. Hermanos, en este inicio de esta cuarta semana de Cuaresma, estamos otra vez, como lo dije al principio, llamados a la conversión, llamados al encuentro con Dios. Hermanos, Dios los bendiga.